Hola mi gente, estamos aquí de nuevo con Infelices Podcast. Infelices Podcast. Tú sabes que hay una marca de creyones, Posca. Posca, que tuve que cobrarle carísima esa vaina. Y un cantante de rock que se llamaba La Posca. No, ¿y cuál es esa? No, ese no lo conocemos, Juan. Eso no lo conocemos. Esa era de tu época. Sí. Estamos aquí reunidos nuevamente para compartir con ustedes esas reminiscencias de nuestra juventud. Hace mucho tiempo ya. Estamos jóvenes todavía. De nuestra niñez, Juan. Porque juventud, nosotros somos jóvenes todavía, viejo. Sí, pero adolescencia. Y más que nos reasignaron ahora. ¿Cómo que nos reasignaron? No, claro, ya los adultos mayores son a partir como de 90 años. Los jóvenes empezaron ya. Recategorizaron. ¿Y los muertos, ¿en qué año caen los muertos? ¿Después de los 100? Son como la quinta edad ya. Bueno, pero nada. Arranquemos, como decía Juan. Sí, como les decía, un placer para nosotros estar aquí de nuevo. Ya en nuestra segunda edición de nuestro segundo capítulo. Este podcast. Hoy queremos hablar acerca de, antes de pasarle a ustedes y que se presenten, para que vayan haciendo memoria, queremos hablar un poco acerca del colegio. El colegio en nuestros tiempos. Colegio, eso incluye buenos tiempos. Eso incluye colegio, escuelita, salón de niños, claro, patio atrás, y lo que se hacía antes, cuando uno se levantaba tempranito, y después que uno llegaba al colegio, cuáles eran las cosas que uno más o menos se enfocaba. Buenos tiempos. Sí, bueno, como dice Juan, nuestro segundo capítulo. Y antes de que Mayrení tome la palabra, yo creo que lo más interesante de esa época era que uno vivía como, es como los memes que uno ve ahora, de que cuando éramos felices no lo sabíamos. Cuando éramos felices. Como que uno, óyeme, la verdad es que el estrés que uno cogía por un examen de matemática, que no se compara nada con lo que uno le estrés de ahora, y uno, wow. Esa época uno hasta ni dormía por un examen. Yo muy chiquito me acordaba que como que a mi mamá... Tú muy joven. Muy chiquito. Muy joven. Muy niño. Tú nunca has sido más grande. Yo como que veía que lo que me ponían en la merienda de la lonchera era más bueno que el desayuno que me estaban. Y yo estaba loco porque dieran el recreo. Y tú no lo pellizcabas, viejo. Ahora, digo, es que te voy a decir una cosa. Dentro del barrio... Juan era uno de los ricos, que llevaba merienda. No, y que estaba en el Secal, viejo. O sea, Juan estaba en el Secal. El Obando. El Obando con Duarte. En los 80 eso era un colegio, tú sabes. Era un buen colegio. Era un buen colegio. A mí ni siquiera, yo a veces me desayunaba, a mí no me daban merienda, a mí me daban unos pesitos ahí por unos picargos en la cafetería del colegio. O sea, que tú eras de los ricos de Era muy buen colegio y los viejos míos trabajaban duro para pagarlo, sí. Pero yo recuerdo que había un clusito de gente por allá que estaban en medio barrio. Estaba tú, los de Fran, mi compadre Wilfredo, que en paz descanse. Pachito tuvo un tiempo. Milton estuvo. Sí, pero Pachito y Milton estuvieron cuando lo votaron del colegio que estábamos, en el Apóstol Pablo. Sí. Por buena gente. Le dijeron, mira, no te rebato eso. Digo, no, realmente no lo votaron. Le dijeron, mira, no te vamos a inscribir el año que viene, porque la verdad es que le vamos a dar ese espacio a ustedes a dos personas nuevas. Oportunidades. Que ahí estaba el hermano de... el hermano de Delvin también, Yamil. Nápoles y Mati estaban ahí. Estaban en el Tony centro. Hill. Sí. Tony Hill, ya. Sí, hermano de Francia. Hermano de Francia. Sí. Que era novio de Mati. Sí. Y se casaron, de hecho. Sí, exactamente. Ellos se casaron. ¿Y hasta qué curso tú duraste ahí, Juan? Yo entré en cuarto y salí en cuarto. Porque un dato importante. Cuando yo conocí a Juan estaba en cuarto y yo estaba en quinto. Pero para mí... Tú le llevabas un año. Digo, este es un infeliz, yo le llevo un año. Pero él estaba en cuarto de bachillerato, tú sabes. Sí, yo siempre fui inteligente. Y yo estaba en quinto de la primaria. Inteligente, ¿no? Los dos con la misma edad y mira la diferencia. Claro. Pero si tú te ponías a ver, bueno, como ya un año después de eso, ya Juan salió de la escuela. Yo recuerdo que cuando llegábamos de la escuela, que estábamos juntos, Dalvin, Walden, Delvin y yo. Estábamos en el mismo colegio, pero en el mismo curso estábamos Delvin y yo. Entonces estaban Pachito y Milton también. Después que llegábamos, viejo, el tema era, el coro era ahí frente a tu casa. Sí. Que había como había una sombrita. Había la sombra de la mata esa de Javilla. La mata donde se jugaba baloncesto. Correcto. Eso vino después. Pero antes de eso, nosotros jugábamos bola, viejo. Sí.
ahí que en tu casa había una grama primero y después como que se secó. Yo no sé qué fue lo que pasó. Y ahí Ustedes jugábamos. ustedes la secaron. No, ustedes no, nosotros. Porque Uno tú también estabas ahí. desapresivo. Oye, Uno ¿qué pasó desapresivo. que se secó? No, nosotros la secamos. Entonces nosotros jugábamos bola ahí primero. Cuando teníamos, por lo menos yo y madre mía, 9, 10 años. Ya tú estabas tú estabas un poquito más grande ya. Sí, sí. Definitivamente. Pero eso era, o sea, era jugar bola ahí. Jugar bola. Entonces, yo por lo menos hice toda la primaria y la secundaria en el César. ¿Tú terminaste en el Apóstol Pablo? No, acuérdate que yo he sido nómada toda mi Sí, vida. exacto. De casa y de colegio. Porque así como me mudaba, me cambiaba de colegio. Pero eso que tú dices, yo estuve en el Apóstol Pablo desde cuarto hasta octavo. Ujú, Y hubo una vez que entré y salí. ujú. Y entonces, cuando estábamos en octavo, me acuerdo yo que mi compadre Darwin me dijo que nos apuntáramos en la Perito. Acuérdate que la Perito era, que todavía está abierta, era a partir del primero de bachillerato. Claro. Y lo bueno era, Donde te dejó solo. espérate, el gran atractivo era que se hacía bachillerato en 3 años. En 3 O años. sea, tú te ahorrabas un año, viejo. Y nada, pasamos a primero. Y le digo yo a Darwin, quedamos en ir a apuntarnos. A mí me llevó mi tío. Y cuando llego allá, Darwin no está. Ah, caramba. Al final yo hice todo mi proceso y Darwin nunca se apuntó en la Perito. Darby sí terminó en el Apóstol. Él terminó en el Apóstol. Yo terminé en la Perito en el 91. 91, sí. 91 a finales, que era a mediados del 91, pero acuérdate que se daban huelga en esa época. Porque la Perito era una escuela pública y había ¿cómo que se llama esto? Sindicatos. El sindicato. Sindicatos Estaba estudiantiles. Felabel, estaba el No, el FEFLAS. FEFLAS, sí. El FEFLAS. Pero el más famoso era el FEFLAS. Pero esos son los mismos sindicatos de la UAS, ¿no? Sí. Sí. De hecho, yo recuerdo que una vez duramos como 3 meses sin clase por una huelga. Qué buen colegio. Porque no le... Sí, muy bueno. Pero muy Porque bueno no la le- no Perito. le- Yo también estudié en la Perito. Sí. Antes de eso yo estudié como vivía en la zona oriental, estudié en un colegio psicopedagógico Juan Pablo II. Todavía está. Que le todavía ponen existe. esos nombres para cobrar más. Porque al final es lo mismo. Y esos nombres casi siempre Pero da muy esos bueno el muchachos colegio. necios Sí. que no han podido hacerlo en otro colegio y lo llevan para allá. Sí. Y pero Que eran- que hablan regularmente. La mamá de uno habla con una vecina o un tío o una Sí, prima. sí. Yo no sé lo que voy a Yo hacer no- con no sé fulano. lo Ese que voy a- muchacho me tiene Llévalo loco. ahí que ahí lo No, arreglan. pero apúntalo en tal colegio que ahí dan clase especializada. Son unos militares que Sí. hacen clases. Una monja. y ahí yo estudié hasta octavo y después en primero bachillerato ahí por tradición, porque ahí estudió mi hermano en la Liceo Víctor Estrella, licenciado Víctor Estrella Liz, Perito. la Perito. Ahí estudié yo un año antes que tú entré, en el Sí. 87-90, promoción 87-90. Para mí fue una experiencia de verdad Sí. inolvidable esos 3 años, porque yo paso de ser de estar en un colegio cerquitica, yo salí graduándome a los 16 años, también igual, bastante joven. Y como lo hice, ¿verdad? En Ujú, 3 en 3 años, terminé a los 16. Cuando yo salía a la Perito, yo me iba en una trate, Omar. Ya. Yo andaba, era 40 minutos ahí en una guagua ahí. No, pero Eh, yo te voy a hacer un cuento terminó. bueno. Yo te voy a hacer un cuento bueno. Hubo una vez... La dentro de- ruta 73 tomaba yo, recuerdo, hasta Lo la bueno Perito. de la Perito para mí fue que aunque yo me mudara, no me podía cambiar de colegio. Ujú. Porque ahí daban ahora Bachillerato le dicen- comercial. le dicen pensum, pero ahí daban materia. Por ejemplo, a nosotros no nos daban ni que biología ni nada de eso. Macramé correcto. y tejido, cosas Cosas así, bordado. taquigrafía. Sí, sí. Entonces no me podían cambiar porque yo no cabía en otro colegio. Y una vez que yo vivía en el milloncito de Sabana Perdida, ¿Y a qué hora tú salías para la Perito? viejo, tú sabes que la hora de entrar a la Perito era a las 7:30 de la mañana. Ajá. De 7:30 como a 1, lo de la mañana, tú estuviste en la tarde. En la tarde. De verdad, viejo, yo me montaba en la guagua como a las 6 de la mañana. Yo me montaba bañadito, peinadito, bonito, tipo cuidadito, ¿tú me entiendes? Llegaba estrujado, viejo, como esa funda de supermercado que tú la doblas y te la metes en un bolsillo. Más o menos así llegaba yo. No, pues, Y cansado, y el día no había empezado. En mi casa, en mi caso, como de la zona oriental, entonces la guagua salía vacía prácticamente. Sí. Se llenaba en el camino. Pero yo me tomaba mis 40, una No, pero hora es que de ese era el camino. tema, porque yo vivía cerca Y- del famoso control de la guagua. Y el horario que era, porque también tenía un horario muy particular la Perito, no sé ahora, me imagino que igual. Sí.
pero yo entraba a las 3 de la tarde y Sí. salía a las 7:30 de la noche. Sí, sí, sí. Entonces ya tú sabes, yo a la 1:30 parado ahí Una en la carrera que sala. tú estabas haciendo. Sí, sí, sí. Muy interesante, pues de verdad que ahí te daban Veo, a la 1:30 contabilidad, con hambre. táctica, matemática mercantil. Sí. Sí, ¿Dónde sí. dan eso? No, De no. que había una materia que yo no la he usado todavía. Después de. Yo salí en el 91, ¿verdad? 9, 23, 32 años no la he usado. Legislación aduanera. Legislación Yo nunca he usado aduanera. eso. No sé para qué me dieron eso. No lo he usado. Era pero por en si fin- acaso. Por si Por acaso. si acaso. Pero en Eso- fin, antes de todo eso, nosotros, después que estábamos, que íbamos a la escuela y todo, que nos juntábamos en el barrio, ahí era que se daba ese ambiente. Porque si tú te ponías a ver, nosotros vivíamos como que dentro de un espacio muy diferente a lo que era Cristo Rey. Ujú. La verdad es que estábamos rodeados de mucho ambiente medio raro, pero en esa época los muchachos, los famosos tigres, peleaban era a la pedra. O sea, que no Sí, era... era que una no era época Sí, 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 linda. sí. no- Todavía las cosas eran bueno, suaves, ¿no? digamos O sea, que no tan linda, te tú digo que sabes, era linda porque pero menos complicada que ahora. en la pedra todavía era un nivel bien. Después cuando llegaron los machetes y demás cosas ya se puso Claro, complicado. claro. Pero cuando nosotros yo recuerdo que siempre nos quedábamos por ahí y de las voces más icónicas del barrio, defendiéndonos y diciéndonos que no nos fuéramos lejos, era la de tu mamá, Claro. de Doña Fle, Sí, sí. y la de Doña Nena, la mamá de Amaury, Adolfo Mauri. que siempre estaba, la amenaza clásica era, voy a hablar con tu papá, Sí. para que no nos alejáramos del barrio. Pero es bueno explicar que cuando tú dices que esa área donde nosotros estábamos era un poco diferente a las demás, no es una forma de aislarse, es que había menos violencia Claro, en ese claro. espacio. En ese- Gracias ese- a ese había pedazo. menos violencia. Gracias a Dios. Eso es así, eso es así. Y en todos los barrios lo hay. Sí, En sí. todos los barrios hay una calle que es mucho más caliente que la otra. Entonces, nosotros, gracias a Dios, vivíamos en esa parte de ahí. Como dijimos en el capítulo anterior, nosotros siempre estábamos bien enfocados en el tema de la estudiadera, Los deportes. de los deportes. Por eso jugábamos bola, que en esa época era un deporte. Sí, sí, sí. Jugábamos El pelota ron. de la pared, El chato. chato. Jugábamos pelota de la pared, Vitilla, obviamente. pelota de bateando con el puño. Con Caco Muñeca Exacto. también. Que hay un momento muy bueno de un juego de pelota, no sé si ustedes lo recuerdan. No, claro, ese juego con fue el chinazo, histórico. Leonel tocó la pelota. Leonel tocó la pelota. Ya. O sea, Dalvin- él cogió su Dalvin- vaina Dándole con y, la mano. ¡pac! Y tocó la pelota. Yo Y el recuerdo que fue un famoso desorden. tiro de Dalvin. Así. Dalvin, ajón, ajón. Y la tiró ahí. Mi compadre siempre ha sido medio letraniano. No. Entonces, Después de pelota, acuérdate que nosotros jugábamos pelota pero en la calle y ahí vino entonces la fiebre del baloncesto. Sí, sí, la NBA. Del baloncesto. I love this game. Que la primera cancha en era qué la año? mata que estaba en tu casa, la mata No. que era frente a donde Mauri. No. La primera cancha era. En la casa de Mario había una verja alta y Correctamente. había como Correcto, un sí. espacio Correctamente. entre dos tubos. Correctamente. Y cuando pasaba la bola por ahí, ese era la Que tú sabes anotación. cuál era el gusto de Amaury, ¿verdad? ¿Cuál? Chocar al que lo estaba defendiendo, que regularmente era mi compadre Wilfredo, que era el más flaquito, y terminaba explotado con la vela. Arrollarlo al pobre, sí. Con la vela, yo lo Pero recuerdo sí. de eso. Pero también jugábamos vitilla, viejo. Vitilla, De hecho, hacíamos sí. torneos de vitilla. Sí, sí. Los diferentes tipos de vitilla, pues tú sabes que hay una vitilla que es atrapando la vitilla mientras gira, que es Ujú. sin correr, y Correcto. otro que con base. Y otro que con base. Sí, se jugaban los dos. correctamente. La casa de Mario era la zona de jonrón. La casa de O donde tú Ariel. vivías también era la zona de jonrón. Ah, bueno, sí, porque Cuando se jugaba jugamos. del frente de la casa de Mauri. Correcto, Exacto. correcto. Cuando era corriendo, era de la casa de Ariel hacia el. No, era ¿Hacia de la dónde? casa de Dalvin para donde Ariel. O al revés. a O al veces. revés. Sí. El honrón era ahí por la casa de Ariel, yo creo. Que habían unos guineitos también que lo Que no le sacrificaban. duraba mucho. Sí, ese- sí. Sí. Pero eran todos esos deportes. También una vez, acuérdate que nos cogió con hacer coreografía de baile. Pero vamos a darle un poquito atrás, porque yo sí recuerdo, yo tenía una rutina. Yo llegaba del colegio, uno llegaba regularmente que 12:30, 1, Sí. porque mi papá iba y nos buscaba todo lo que estábamos al secar. Claro. Le hacía una recogida La ahí. gira, Sí, el sí, tour. ese cepillito venía como En el cepillo. En el con 20 cepillo. personas. Sí. Un cepillito, un Volkswagen alemán del 63. Que tú eras el beneficiado porque tú venías adelante solo. A veces. Porque mi hermana también estaba en el colegio. Wow. Entonces a veces iba yo atrás ¿Cuánto como, era? como un bultico más. Viejo, de verdad eran como 6 gente que se metían ahí o más. Quizás más. Wow. La cuestión es que uno llegaba, 2:30, 1, comía
yo últimamente iba cogiendo la mañita de comer frente al televisor porque me gustaba el Chavo. Sí. Porque era como, daban el show del mediodía, ahí Sí. fuimos más o menos cogiendo el gustico al merengue y las Sí, orquestas. sí, sí, después sí, sí. vamos a hablar de eso después. Y después venía el Chavo, Correcto. Chapulín, etcétera. Y Que uno había, comía. que había que atraparlo ahí, o sea, tú no podías, si lo dejaste pasar el programa... ahí Al otro mismo, día, guayá. tenía que verlo al otro No día. había YouTube en esos tiempos. Ni se grababa, ni cajita que grababa, ni nada de No, eso. si te lo perdiste, te lo perdiste. Claro. Entonces después uno se ponía a estudiar o lo que sea. Y después salía para la calle. Viejo, 4 pero de la tarde. ahí hay una parte importante. Cuando tú dices que uno se ponía a estudiar, acuérdate que ahí en el barrio, en la calle de nosotros, habían 2 personas que tenían enciclopedia donde para uno Darwin- hacer tarea. Y en tu Don- casa. Donde Darwin. Y ¿En en mi tu casa hay casa. enciclopedia? En tu casa había una enciclopedia. Sí, Recuerdo yo. una roja. Entonces lo que uno no encontraba en la Ese era el enciclopedia. internet, el Wikipedia, el internet. ¿Tú sabes para dónde teníamos que coger, viejo? Para la biblioteca. Para la Biblioteca Nacional. Piloto, o la piloto infantil. Una vaina así. Que eso no me iba uno de gira en los colegios. No, pero que entonces ahí hacía uno, ahí empezaron ciertas maldades que uno hacía, que era que uno, acuérdate que no se permitía porque no había copiadora, era tú tenías que pedir el libro lápiz. prestado, viejo, Y copiar a escribir, mano. y a veces nosotros nos llevábamos el libro. Ujú. Entre Darwin, Delvin y yo nos llevábamos el libro para uno poder hacerlo más calmado, viejo, porque uno, ya que uno podía salir del barrio con el pretexto de estudiar, ¿verdad? Pero uno tenía que aprovechar, viejo. No, pero Entonces nos poníamos a jugar Mira, ahí. Yo no recuerdo cómo era el proceso para uno llevarse un libro de la biblioteca. Tú te anotabas en un registro como en la escuela. si tenía carnet estudiantil, dejaba el carnet. Sí. Pero como era tan exactamente. disperso eso, o sea, no Pero es que espérate. estaba centralizado, lo que te quiero Porque decir... en la no- biblioteca te dejaban sacar libros. No, por eso uno lo sacaba escondido. Ujú. Porque entonces acuérdate que era un tema también importante. Las tareas eran, ¿cómo le dicen ahora? Como por temporada, como por estacionales. Ujú. O sea, en enero todos los trabajos giraban en torno a Duarte, Exacto. a la Virgen de la Altagracia. O sea, Ujú. entonces cuando te iba a buscar un libro, viejo, No no aparecía. había, No, porque no. todo el mundo estaba en lo mismo. Tú sabes, entonces eso también complicaba el asunto. Y nunca faltó el trabajo en cartulina de coleccionar hojitas del Todo todo tipo de hojas. de mata, sí. Eso era en botánica. Sí, Me acuerdo yo. Ciencia natural. Ciencias naturales. Ciencias Hojita, naturales. iba uno con su cartulina. Y dibujé el esqueleto. Sí, siempre. eso no Con la faltaba. parte y el mapa. Pero de eso El recuerdo yo, de las hojas, los trabajos, todos los años el mismo trabajo. Sí, era una Pegar un vaina reguero de hojas ahí. Se gastaba en cartulina y todo ese tipo de cosas. increíble. Pero- La famosa hoja de papel ministro, Papel mini. que era la 11 por 14, una vaina así. Y tú sabes que había un aparato que yo nunca lo llegué a ver funcionando, pero yo sé que existía porque lo usaba mucho, en mi que era el mimeógrafo. Ay. Que era como una copiadora, es como Sí. el hermano primitivo de la copiadora. De hecho, en el colegio que nosotros estábamos, teníamos que pagar un derecho a examen. Sí. Nos lo preguntaban. ¿Ustedes quieren el examen a mimeógrafo? O copiar. ¿O lo quieren copiar ustedes? Nosotros, no, mimeógrafo. Entonces tú Mimeógrafo. tenías que pagar un derecho de examen. Sí. Señor, increíble, ¿eh? El mimeógrafo. Eso me acuerdo yo. Y entonces, ya después que uno hacía todos esos asuntos, era que uno volvía al barrio a jugar. A Pero- hacer las maldades. Nos estamos saltando un pedazo muy importante. Me imagino que cada quien tendrá su experiencia, pero la vida en el colegio era Claro. muy interesante. Totalmente. Comenzando por, en mi colegio se peleaba mucho, sobre todo en el recreo y antes de subir, siempre había un pleito, una cosa. Y tú sabes, los muchachos, donde se armaba un pleito, ahí se armaba el Sí, grupete el de tumulto, gente. el tumulto. Yo siempre evité todo ese tipo de cosas. Y muchas veces, a mí, ahorita que estábamos hablando del desayuno o de la merienda, los amigos míos, queridos amigos, me llegaron a coger mi desayuno. Sí. Yo veía un pan, de repente a mí me daban un pedacito de pan con queso. Hey, toma. Y era Bien. comiéndome mi pan con queso. Viejo, pero que tú eras, te repito, que tú De eras lo- de rico, los ¿tú me ricos, entiendes? Porque, de oye, los te ricos. mandaban un sándwich para la escuela, viejo. Sí, pan con queso. Yo me comí un moroquito. Ah, pero a ti te Con dan un di- esquimalito. Te dan dinero. Moroquito costaba como Pero- 5 cheles. ¿Cuál 5 cheles, viejo? No, eso costaba, qué sé yo, par de cheles. Yo sí La rec- vez que nosotros más comíamos, por lo menos mientras estábamos en el Apóstol Pablo, era que nosotros hacíamos unas irrupciones ilegales a la cafetería. Ujú. ¿Tú me entiendes? Un atraco, por un atraco. la parte de atrás. Había una puerta ahí como que uno la forzaba, no la empujaba, tú no metías la mano. Claro,
Había que comer lo que tú jalaras. Sí, claro. O sea, eso no era de que déjame llevarme ¿Y esta en qué galletita. colegio era Una eso? Toyota. En el apóstol Pablo. El apóstol. Con mi compadre Delvin ahí a la cabeza. Porque Delvin y yo siempre fuimos más tranquilos. Delvin era más, hay que decirlo. Y uno a veces se guardaba el dinerito, porque a veces la comida que estaba fuera del colegio era más atractiva que la que estaba dentro del colegio. Por ejemplo, afuera te vendían el frío frío. El borracho. 5 pesos, 5 cheles el frío frío. El borracho. El borracho, el friquitaki. El friquitaki. friquitaki. Con el tiempo después llegó el yun yun, que, Una- que era 10 cheles, era más caro que el Una de las cosas más incómodas de comer en el mundo, maíz sancochado. maíz. Sí, porque calienta. Papá, eso es incómodo. Sí, Y después tú duras 2 horas sacándote la vainita entre los dientes. Yo recientemente, ¿por qué será que todos los vendedores de maíz están alrededor de las clínicas? Sí, mira. Y de donde se sacan hasta nacimiento también hay mucho. ¿A dónde se sacan al nacimiento? sí, Yo sí. te digo, yo compré un maíz, porque ese olor es bien llamativo. Y muy característico. Me monto en mi güey. ¿Tú crees que yo me le pude dar una mordida? Porque como eso caliente Es así, muy yo dije, caliente. no. Eso no es A fácil. guardarlo ahí hasta llegar a la Pero te lo casa. vendían como en una funda En plástica. una funda, Claro, claro. como los chimichurri. Ujú. Te lo Entonces ponían tú una parte preguntas, ahí. ¿te gusta ensalado o un poco salado? Porque mientras te más lo mueves, retujaban, sí, te lo mientras- El Claro. agua ya estaba salada. Exacto. Totalmente, Entonces, totalmente. Acuérdate que ellos lo habían sancochado, lo tenían fuera. Entonces, para calentártelo cuando tú lo pedías, si tú lo querías muy salado, como dice Mayrení, ahí te lo metían hasta abajo. Ya. O sea, exacto. el maíz. El ¿verdad? maíz. Te metían el maíz hasta abajo. Que como quiera se oye feo. Se oye ¿verdad? feo. Como- No, no hay forma de arreglarlo. Sí. No Te hay- metían el maíz Lo hasta abajo. zambullían. Sí. Se zambullían el maíz hasta abajo. Y ahí era que cogía mucho más sal. Pero eran épocas buenas, viejo. O sea, Y al siempre final- aparecía el amiguito que te pedía, pero el maíz, tú Pero lo partí un pedazo de tusa y le dabas porque muerde ahí. sí, tú sabes que Algo también, difícil de compartir. Oye, muy difícil. hablando de comida, Y tú buen sabes pan que vendía. también uno no comía de todo, porque hasta huevos sancochados frente al aperito. Pero eso era de lo más saludable que podía aparecer en un patio en colegio, un Sí, huevo sancochado. no, totalmente de acuerdo, pero frente al aperito, ahí vendían un Sí, sí, huevo sí. sancochado. No, hay un producto que en esa época era que yo creo que se le está sobrevalorando ahora. Y era muy subestimado en esa época, que era la famosa empanadita de yuca que después evolucionó a cativía, Acá TV. que ahora te la venden cara, Pero nada más eso- porque de yuca. Pero espérate, Kai pero TV. era relleno de... Porque si no estaba relleno, era un chulito de yuca. Habían de los dos. Habían- era Estaba, de los dos, estaba el sí. chulito y estaba la estaba cativía, rellena. Ah, bueno. correcto. De un queso que mientras más amarillo y malo era el mejor. Ahora, nosotros ese queso amarillo le dimos con banda en esos colmados. Claro. ¿Y tú te acuerdas de los panes que vendían que andaban como con la lengua Sí, para afuera? sí, siempre un pedazo de Lo salami. abrían, El ¿verdad? tomate Por la afuera. mitad. Entonces le ponían una orillita de jamón. Dame ese Pero que lo ponían tiene en la mucho- orilla que se estaba. Dame ese Dame que tiene ese que mucho. tiene mucho jamón. Espérate, porque en el friquitaki se usaba era... Huevo. ¿Qué era la combinación que tiene El el friquitaki friquitaki? tenía una o dos ruedas de salami y una o dos ruedas de tomate. Y le ponían a veces queso. Pero después llegó algo que se llamaba la chalupa. Que los tricicleros, de alguna forma, andaban con una tostadora Sí. en Ah, el sí, triciclo. Sí, con una batería de carro. Y la chalupa ya era un pan tostado. Era casi, ese era casi un payán. Un payán, viejo. Un payán. Un payán. Acuérdate que yo Pero vine el friquitaki lleva huevo también. yo vine a conocer payán ya grande trabajando yo. Porque el friquitaki no lo tostaban. El friquitaki No, era un no, pan no, de no. agua, partido por Eso la es. mitad. con- A lo que coja mi bon. Sí. A lo que coja mi Con bon. repollo, cachú. Calientico del sol. Porque Sí. acuérdate que estaba siempre Sí, sí, claro. en una cantina, una bandeja, una pendejada ahí. Con el sol se calentaba y tú entendías que estaba crujiente. Y era muy también vendido frente a los cines. Sí, en el cine ahí, frente a los cines nuestros. En Superior los y Sí, Colón. cines nuestros también. En el capítulo próximo vamos a hablar justamente de eso, de cómo nosotros pasamos de los deportes en el día ya a una vida nocturna en el barrio. Sí. Tú sabes, ahí vamos a tocar varios puntos importantes ahí. Sí, yo creo que ya en lo que respecta a este tema por hoy, ya se nos acaba el tiempo Sí. para este nuestro segundo programa. Hay muchas cosas que conversar y en la medida que vayamos trayendo invitados, podemos saliendo. retomar estos temas nuevamente. Se van a retomar porque, acuérdate lo que hemos hablado, que cada uno de los que han entrado en el grupo han entrado en un momento específico, ya sea Ujú. por el deporte, ya sea por una La fiesta, ya música. sea por algo, tú Y sabes. hay quienes entran y salen también. Totalmente. Ujú. Eso Es así. importante también a todos quienes nos escuchan y nos ven
nuestras redes sociales, señores. Claro, tírala, que tú eres que te la sabes, Marini. exacto. Porque tú se la has dicho 15 veces a Juan y él no la aprende, no. Infelices Podcast en No hay Instagram, Facebook, y estamos trabajando también en TikTok, en todas. Sí, y acuérdense también que hay unos lápices de colores que lo promociona mi compadre Juan, los Posca. Los Postcards. Sí, o sea que- Pero eso no son lo que vamos a No, nosotros. eso no es lo que vamos a Eso no. Infelices Podcast. Bueno, mi gente, gracias por acompañarnos en nuestro segundo programa. Nos seguimos viendo. Infeliz. Cuídense. Nos vemos felices. Bye, bye.